Muy buenos días a todos, bienvenidos al acto de hoy. Esta semana, el miércoles de esta semana, un grupo de estudiantes universitarios valientes, los miembros de la organización Sacabat, organizaron un acto muy parecido al que vamos a celebrar hoy aquí, que es un acto en el que invitaron a una serie de ponentes, entre los que se encontraba Maite Pagaza, candidata a las elecciones europeas, y otras personas, miembros de otros partidos políticos, y organizaron un acto con la intención de explicar cuál era la tarea también desde las instituciones universitarias para trabajar en contra de esos populismos y los separatismos que quieren también hacerse fuertes en las instituciones europeas. Pues bien, a ese grupo de valientes los intentaron callar, los agredieron, intentaron bloquear la entrada de los ponentes y de los miembros de esa organización al acto que tenían convocado, y yo quiero que hoy todos los que estáis aquí, que habéis venido a hablar básicamente también de esa tarea tan importante que tenemos de defender las instituciones europeas, les dediquemos un fuertísimo aplauso porque se lo merecen, por valientes. Julia Moreno, Alex Serra. Creo que es un aplauso merecidísimo para aquellos que trabajan cada día y desde hace mucho tiempo con muchísimos impedimentos, con muchísimas dificultades en la defensa también de la libertad de expresión como derecho fundamental en la universidad, que es el templo del conocimiento en donde todas las ideas tienen cabida y donde creo que todos los debates y que todas las propuestas deben ser aceptadas, y por lo tanto esta situación es inaceptable. Yo quiero felicitar a Julia Moreno y a Alex Serra por el trabajo que hacen, a Josep Lago también, que ha estado pasando unos días difíciles. La verdad es que gracias por el trabajo que hacéis y todo nuestro reconocimiento. Y quiero aprovechar también el inicio de este acto para mandarles todo nuestro apoyo y toda nuestra fuerza a nuestros compañeros de Calafell, que hoy han visto nuevamente cómo su sede ha sido atacada por los totalitarios, intentando amedrentarlos, intentando coaccionarles, intentando callarles, y desde aquí queremos enviarles un mensaje bien claro a aquellos que atacan sistemáticamente nuestras sedes. No nos vais a callar, no nos callaréis. Bien, pues creo que tenemos por delante una tarea muy importante. Hoy nos acompañan cuatro personas. Cuatro personas, a ver si conseguimos que el sonido funcione, ¿sí? Hoy nos acompañan cuatro personas que van a tener responsabilidades importantes ante las instituciones europeas en esa tarea de defenderlas y de evitar que esos populismos y los nacionalismos aniden en ellas e intenten debilitarlas. Hoy nos acompaña Luis Garicano, que como sabéis es profesor de Economía, ha sido el director de la Oficina Económica, ha sido uno de los redactores de los programas económicos de los últimos años de Ciudadanos, está trabajando también como vicepresidente de ALDE en las instituciones europeas y actualmente es nuestro candidato a las elecciones europeas por Ciudadanos. Un aplauso fuerte para él por todo el trabajo que desarrolla. Nos acompaña también Susana Beltrán, que es diputada en el Parlamento de Cataluña, es la portavoz de la Comisión de Acción Exterior y además es profesora de Derecho Internacional y ha desarrollado una tarea muy importante también como vicepresidenta de Sociedad Civil Catalana y también un trabajo importante ante las instituciones europeas. Yo creo que se merece también un fuerte aplauso.
Nos acompaña también Jordi Cañas, que es exdiputado del Parlamento de Cataluña, ha sido compañero en el grupo parlamentario y, como sabéis, uno de los grandes combatientes contra el nacionalismo, uno de las personas más queridas por la militancia del partido, y creo que se merece también un aplauso por la tarea que hace al frente de los medios de comunicación. Y nos acompaña también Javier Nar, que os voy a contar yo de Javier, ¿no? Abogado, político, escritor, ex corresponsal de guerra, uno de los diputados más vehementes en el Parlamento Europeo y uno de los grandes lujos de contar con él en nuestras filas. Yo creo que ha sido uno de los grandes defensores de los principios de Ciudadanos en el Parlamento Europeo y luego nos contará cuál ha sido su tarea. También un fuerte aplauso para Javier. Y como este es un día importante, y este es un acto muy importante, yo quiero empezar haciendo un anuncio importante. Bueno, yo no. Va a empezar Luis por haceros un anuncio muy importante que creo que os va a gustar mucho a todos, a tenor del aplausómetro que le habéis dedicado en su presentación, ¿no? Yo creo que es el momento de que Luis os dé la noticia esperada. Bueno, es un placer estar aquí y ver el entusiasmo que despierta el partido en Cataluña, y especialmente algunas figuras, y especialmente Jordi Cañas. Yo estoy... Os tengo que anunciar con enorme entusiasmo y felicidad que Jordi Cañas va en nuestra lista del Parlamento Europeo, que será eurodiputado con vuestra ayuda, y que sabemos, yo sé lo mucho que significa el trabajo que ha hecho, el enorme trabajo que ha hecho, y también sé lo mucho que ha sufrido por esas ideas y por su defensa de todo lo que ha hecho. Creo que a veces los buenos ganan y creo que esta es una de ellas. Así que muchísimas gracias, Jordi. Y bueno, solo quiero deciros que bueno, el trabajo que hacéis aquí, bueno, lo vemos desde todas partes, nos conmueve, nos ilusiona, os lo agradecemos todos los días. Carlos, veo aquí a Antonio, Karina, Jordi, todos. Susana, lo vemos y sabemos lo duro que es. Tenemos aquí a muchos de nuestros cargos y de verdad que estamos con vosotros en todo lo posible, y sé que Jordi desde el Parlamento Europeo lo dará todo por defender esas ideas de igualdad y de libertad que siempre ha defendido. Así que muchísimas gracias, y un anuncio más que iba a hacer en Tarragona, pero por razones de campaña no se va a poder hacer. Lo hago aquí, que está ahora mismo haciendo campaña. Matías Alonso va también en nuestra lista y también será un representante de nuestro Parlamento Europeo. Así que contamos con todos vosotros y con toda vuestra ayuda y apoyo en este entusiasmo que habéis mostrado para conseguir un muy buen resultado en las europeas y, por supuesto, un muy buen resultado en estas elecciones generales, que es la primera tarea que tenemos todos por delante, demostrar que hay otra forma de hacer las cosas y que esa forma está a la vuelta de la esquina con un pelín de apoyo y de esfuerzo que hagamos todos. Muchas gracias, Luis. Muchísimas gracias. Bueno, pues hechos los anuncios, hechos los recordatorios y los reconocimientos a todos los que cada día aquí en Cataluña trabajan y luchan por evitar precisamente que esos populismos y esos nacionalismos intenten debilitar los principios constitucionales y las principales instituciones nacionales y europeas. Creo que ha llegado el momento de hablar de ello y de ver cómo vamos a trabajar desde las instituciones de España
y cómo vamos a trabajar desde las instituciones europeas para evitarlo, ¿no? Hace pocos días, unos 30 intelectuales europeos suscribieron un manifiesto denominado Europa en llamas. Entre ellos estaba Fernando Savater, Milan Kundera, Mario Vargas Llosa o Henri Levy, que hace pocos días presentó también aquí en Barcelona ese propio manifiesto. Era un manifiesto que hacía un llamamiento a los patriotas europeos para que se pusieran en pie y trabajaran con firmeza para evitar que nacionalismos y populismos llegaran a las instituciones europeas. Tienen la intención de debilitarlas. Y creo que esa es una tarea desde la que debemos trabajar todos, estemos en las instituciones que estemos. Hoy contamos con ponentes que lo han hecho desde el Parlamento de Cataluña y creo que contaremos con un excelente equipo para hacerlo también desde las instituciones europeas. Fijaros, hoy, por ejemplo, hemos tenido noticia de que Junts pel Cat le ha tendido la mano al Partido Socialista para formar gobierno. Ese es un enorme riesgo que pondría en debilidad, que pondría en riesgo no solo las instituciones españolas, sino también la posibilidad de que llegaran a las instituciones europeas y acabaran con ese proyecto de unión, solidaridad, libertad y democracia que estamos defendiendo desde Ciudadanos y que queremos defender no solo para España, sino para el conjunto de Europa. Creo que ese es un riesgo que debemos evitar y que debemos trabajar desde todas las instituciones, desde el Parlamento catalán, desde los ayuntamientos, desde el Congreso de los Diputados y desde las instituciones europeas para evitarlo. Por eso contamos hoy con la presencia de Susana Beltrán, que es una de las diputadas que ha trabajado más duramente en denunciar, a la hora de denunciar cómo el independentismo despilfarra dinero público en embajadas, en comprar observadores internacionales, con la intención de hablar en las instituciones europeas mal de España, de actuar con deslealtad. Una deslealtad intolerable de partidos que forman parte del propio sistema y estructura política española y que debemos combatir. Yo creo que Susana nos dará un importante testimonio de cómo ha trabajado hasta ahora, de cuál ha sido su tarea y su labor en el Parlamento de Cataluña. Susana. Muchas gracias, Carina. Bueno, lo primero, Luis, muchas gracias por incluir a Jordi en la lista. Yo creo que sin Jordi Europa no sería la misma y creo que es el momento de que en las instituciones europeas haya gente de mucha valía como tú, Jordi. Así que, Luis, gracias por contar con Jordi, porque realmente en el Parlamento de Cataluña, aquí están mis compañeros, sigue siendo un momento complejo. Como todos sabéis, el 6 y 7 de septiembre de 2017 fue durísimo. De hecho, y lo he hecho intencionadamente, llevo la camisa que llevaba esos días, porque para mí la camisa me recuerda pues todo el dolor que sentimos, no solo los que estábamos dentro del Parlamento, sino también nuestras familias, nuestros amigos, que nos iban mandando WhatsApps, que nos iban diciendo, pero ¿qué está pasando?, ¿no? Pero al mismo tiempo es la camisa de la libertad, ¿no? Yo la asocio con la camisa de hay que seguir, vamos adelante, vamos a Europa, vamos a España, vamos juntos, y por eso intencionadamente pues llevo la camisa puesta. Es verdad, el independentismo, el separatismo sigue igual. Igual se ve menos, ¿no? o se le intenta blanquear con Sánchez, pero sigue igual, y es muy importante que desde el Parlamento de Cataluña pues podamos seguir pidiendo información, aunque no nos la den, aunque nos amparen, aunque nos den la razón. Tenemos que seguir insistiendo, porque además ahora recientemente se ha publicado un informe del Tribunal de Cuentas que pone en evidencia lo que nosotros ya decíamos hace años, ¿no? De los millones y millones y millones que se han tirado, que se han derrochado con una estrategia planificada en comprar voluntades o en seducir voluntades de periodistas, académicos, políticos extranjeros, de un relato independentista que no tiene nada que ver con la realidad, que no tiene nada que ver con lo que opinan pues la mayoría de ciudadanos, y se ha hecho con dinero público y se ha hecho de forma oculta, porque evidentemente lo que estaban haciendo no tiene nada que ver con la acción exterior, con las relaciones con la Unión Europea, sino que lo que tiene que ver es en seguir promoviendo la secesión. Y eso, hoy en día, lo siguen haciendo. Por lo tanto, creo que tenemos que seguir, aunque sea duro, en todos los frentes, en el Parlamento. Creo que también es muy importante la coordinación entre el Parlamento de Cataluña, Madrid y sobre todo las instituciones europeas.
Yo estoy muy contenta porque creo que en estas elecciones vamos a sacar un buen resultado y eso quiere decir que habrá una mayor presencia en la Unión Europea y por lo tanto podremos estar mucho más conectados. Ellos, como habéis visto, insisten en Waterloo, re-Waterloo, ellos siguen pensando que su solución está en la Unión Europea, en el reconocimiento internacional, y creo que Ciudadanos lo que tiene que demostrar es que no van a encontrar allí la solución, y además Ciudadanos está capacitado para tener un proyecto alternativo mucho más ilusionante, mucho más realista y mucho más contando con esa diversidad de la ciudadanía que no importa sus ideas, que pueden ser muy diferentes, pero que muchos de nosotros somos europeístas y por tanto tenemos que seguir trabajando juntos en ese proyecto. Y eso hay que recordárselo cada día a los separatistas, ¿no? No van a conseguir lo que quieren y nosotros tenemos un proyecto muy chulo para la construcción europea y para España. Así que nada, gracias. Muchas gracias, Susana. Javier Narra ha sido nuestro eurodiputado durante estos 4 años en el Parlamento Europeo, estos 4 años en donde se ha producido el golpe a la democracia del 1 de octubre, y ha realizado una tarea ingente a la hora de denunciar ese discurso falso de los independentistas para intentar hablar mal de España, debilitar, como digo, la democracia española y buscarse un hueco de reconocimiento, como ahora comentaba Susana, ante las instituciones europeas. Él ha estado allí para evitarlo y a mí me gustaría preguntarte, Javier, ¿cómo hubiera sido el 1 de octubre si tú no hubieras estado allí para contrarrestar ese relato mentiroso de los independentistas ante las instituciones europeas, si tú no hubieras estado allí para combatir todos esos discursos y esos intentos de hacerse un hueco en las instituciones europeas para actuar con deslealtad a las instituciones españolas, para actuar con deslealtad y hablar mal de España? ¿Cómo hubiera sido eso? Y cuéntanos un poco qué ha significado para ti ese combate diario ante el Parlamento Europeo, ante las instituciones europeas, contra el populismo y contra el independentismo. Bueno, inicialmente, ¿se me oye? Sí. Aunque muchos dicen que no pienso lo que digo, les juro que yo digo lo que pienso. Así que les voy a hablar a calzón quitado y sin ambajes. Primera cuestión. Yo he sido el monodiputado, junto con Teresa Jiménez Barbat, fundadora del partido, a la que dedico mi sentimiento y también el reconocimiento del magnífico trabajo que ha hecho una de las fundadoras de Ciudadanos, Teresa Jiménez Barbat. Si el partido se llama Ciudadanos es por ella, y hemos trabajado juntos muy importantemente. Pero ha habido un diputado que no era diputado, pero que realmente ha sido la persona que nos ha ayudado extraordinariamente desde Barcelona, que es Jordi Cañas. Jordi Cañas ha sido asesor tanto de Juan Carlos Irauta como mío, y sin él, y lo digo porque lo pienso tal cual, ese sí es verdad, el trabajo hubiera sido extraordinariamente difícil. O sea que había un diputado dando la cara y otro diputado que estaba en silencio, pero que va a estar hablando dentro de unas pocas semanas, porque será el próximo diputado en el Parlamento Europeo, que es mi compañero y amigo Jordi Cañas, una persona que ha dado un ejemplo de ética a España entera, cuando dejó su acta de diputado por una acusación no injusta, sino monstruosa, jurídicamente repulsiva, y que ha significado al final la eliminación de esa acusación, pero después de haberle hecho pasar por un calvario. Bueno, pues conocer a gente como Jordi es algo que te ilumina, que te ayuda, no solamente en su ética, sino en su práctica. Es una extraordinaria persona de la que no tengo más que reconocimiento, afecto y admiración. Así que lo digo de corazón, y no para que te guste, sino porque es verdad. En las primeras elecciones se produjo un acontecimiento que fue inevitable, porque fuera de Cataluña no nos conocía ni Dios, y fue que tuvieron que buscar no al más listo, sino al más conocido, que era yo. El mejor era Juan Carlos Irauta. Lo dije 1000 veces durante la campaña, no sé si le gustó mucho, pero era la verdad. Y en este momento el mejor es Luis Garicano, del que estoy inmensamente feliz que la lidere. Y ha habido un acontecimiento que tampoco le va a gustar a Jordi, pero lo digo como lo pienso. En realidad él tenía que estar delante de mí y yo detrás. Y además lo propuse, que él fuera en el puesto que me habían indicado. Y yo dije que tenía que ir Jordi.
Entonces el primero que dijo que no fue él, hemos tenido bronca y al final él ha ganado, o sea, él va detrás. Pero él tenía que ir delante, porque es mucho mejor. Dicho esto, paso a la parte sustantiva de la adjetiva y subjetiva. Pues vamos a la parte objetiva. La parte objetiva es la siguiente. En el Parlamento Europeo hemos trabajado como uno solo, todos los diputados que sentimos a España, que sentimos algo fundamental, que no es el patrioterismo de panderetas, sino lo que significa una sociedad en unidad y en conjunción, y sin que nadie se ponga medallas. Me estoy refiriendo a los diputados y a los compañeros, porque tengo que decirlo así, del Partido Popular y del Partido Socialista, con los que hemos trabajado de una forma discreta, efectiva y fundamental para poder llevar a buen puerto los intereses comunes de España. Y eso se produce en el Parlamento Europeo, donde las discrepancias entre los tres partidos existen, pero donde cuando se tiene que trabajar por algo fundamental, que es lo común, se trabaja sin que nadie levante la cabeza diciendo he sido yo. No ha sido nadie porque hemos sido todos. Y lo digo porque también hay que reconocerlo. Seguramente esto en campaña para algunos les parecerá una herejía, pero para mí me parece ética y me parece fundamental reconocer lo que hay que reconocer. Y en consecuencia les voy a dar dos datos. Por ejemplo, que además también significa por una parte conjunción de esfuerzos en lo fundamental y miseria moral en otros. Una de las últimas cosas que hemos votado en el Parlamento Europeo ha sido la directiva de exención de visados con Gran Bretaña. Como saben ustedes, Gran Bretaña se va, el glorioso Brexit, y lo que estamos tratando es de que ningún ciudadano europeo tenga que ir al consulado o a la embajada británica a pedir un visado, a pagar unas tasas, a hacer cola, etcétera, etcétera, una exención de visados común. Ni los británicos necesitarán visado para entrar en España o entrar en cualquier lugar de la Unión Europea y viceversa. Pues les voy a contar lo que ha pasado. Lo que ha pasado, que es paradigmático, y espero que alguien se aplique el cuento cuando tenga que buscar apoyos, si los quiere buscar en algunos lugares, es que populares, socialistas y ciudadanos hemos trabajado de una forma durísima, muy fuerte, para vencer lo que ha sido hasta ahora una especie de ola de hispanofobia primaria, en la cual el problema se llamaba que nosotros denominábamos a Gibraltar lo que Gibraltar es, que es una colonia. Es más, si entran ustedes en Wikipedia y entran en images y pinchan pasaporte de Gibraltar, hasta el año 83 ponía Colony of Gibraltar. Por lo tanto, es ellos los que lo dicen y también lo dicen Naciones Unidas, en fin, el Tribunal Europeo de Justicia Europeo, etcétera, etcétera. Bien, la batalla fue muy dura porque los británicos y los gibraltareños, que tienen una rara habilidad, vamos a decir, de regar huertos ajenos, ¿me entienden ustedes, no? Cuando se riega, pues las flores crecen y las lechugas también y algunas berzas, todo eso va junto, ¿no? Pues en esa historia nos encontramos con que a la hora de votar, votaron en contra de la directiva, o sea, votaron en contra de que se pudiera facilitar que los españoles, los holandeses, los ingleses, la gente de Extremadura y de Cataluña tuvieran que hacer cola en las embajadas. ¿Quién votó a favor de que hicieran cola? Los separatistas, el PDeCAT y Esquerra Republicana. Entonces habría que decirles, a ustedes les puede más el odio que facilitar las cosas a los catalanes. Y eso es un ejemplo de indignidad y miseria moral infinita. Yo le rogaría a los señores tan dignos, ellos que dicen que son de izquierda, de Esquerra Republicana, y a los que defienden, según dicen ellos, a Cataluña, que son el PDeCAT, lo demás todos somos anticatalanes, raros bastardos, invasores y colonos, ya lo saben ustedes, entre los cuales me encuentro, y malnacidos, en fin, esas cosas habituales, ¿no? Pues ellos son los buenos. Esto me recuerda mucho al País Vasco, donde, mire, yo con Franco fui antiespañol, con ETA fui antivasco y aquí soy anticatalán, así que ya estoy acostumbrado. Voy en esa línea, ¿no? Pues que les digan a los catalanes, óigame, odiamos tanto a España, que ustedes se van a jorobar, porque si hubiera salido nuestra proposición, ustedes hubieran tenido que pedir visados para entrar en Gran Bretaña, pero nosotros lo que queríamos es que se jorobara España y que no se definiera Gibraltar como colonia. Esta es la miseria moral que va unida a otra miseria moral que afecta a los compañeros de los que no tengo más que respeto y admiración, que son los compañeros de Sacabat.
Miren, yo cuando estuve en la Universidad de Barcelona en el año 65, aquí había la Brigada de la Porra, que era la brigada de Falange y de la Brigada Político-Social. Y luchábamos por algo que era la capacidad de decir lo que pensábamos, que es lo que están haciendo los compañeros de Sacabat. Bueno, pues estos neofranquistas absolutamente totalitarios que piensan que la patria es suya, como Franco, que la había inscrito en el registro de la propiedad, en el acto que realizaron con Cayetana Álvarez de Toledo, con la que tengo ideológicamente totales discrepancias, pero me une una cosa, que es el respeto por la libertad y también su coraje y el coraje de los compañeros. Yo creo que hay que hablar de las cosas como son, incluso aunque puedan ser de partidos que no sean el nuestro, porque hay algo fundamental y común, que es el espacio común que defendemos. Pues bien, Laura Borràs, que se dice consejera de Cultura, yo no sé de qué cultura será, porque la cultura en principio significa el universo de la libertad, aquello que definió Unamuno, cuando en el discurso de Salamanca ante Millán Astray dijo lo que dijo con un inmenso coraje, que es que ni venceréis. En realidad él decía que aquella guerra civil era guerra entre los unos y los otros, y los unos eran con H, que eran los bárbaros. Pues bien, cuando Laura Borràs, a cuyo padre conocí, y era un profundo amigo mío, Antonio Borràs Gajú, médico del Hospital Clínico con el que juntos fundamos el primer hospital de guerra que hizo España en el Chad, donde se jugó la vida y donde él pensaba en los espacios de libertad, ha tenido la inmensa miseria moral de decir que se buscaron lo que buscaban porque era una provocación. Francamente, este es el pensamiento franquista. Yo recuerdo que había un periodista que se llamaba Emilio, ¿cómo se llama? El del pueblo, aquel franquista glorioso, Emilio Romero. Yo tenía entonces 14 años y estaba en Bilbao, y dijo, cuando las mujeres de los mineros fueron rapadas por la Guardia Civil, rapadas al cero, porque fueron a ver lo que estaban haciendo con sus maridos en la comisaría de policía de Mieres y de Sama de Langreo, de donde es mi padre, las raparon al cero y las humillaron. ¿Y qué dijo Emilio Romero? Miren, es que fueron pretendiendo tomar el pelo la Guardia Civil y se encontraron con lo que se encontraron. Pues miren, es exactamente el pensamiento que es parejo como las vías del ferrocarril, la una al lado de la otra, de la llamada consejera de Cultura Laura Borràs, cuya miseria moral es infinita y que francamente no ha heredado los valores de su padre. Y como he hablado más de la cuenta, lo que tengo que decirles es que ciertamente hay que defender la libertad, hay que defender la pluralidad y hay que defender algo fundamental, que es nuestra propia dignidad. Y por eso estoy en Ciudadanos inmensamente feliz de estar con los compañeros como es Luis y como es Jordi. Disculpen la longitud, pero cuando le da la palabra al abogado, agárrense los machos porque no para. Muchísimas gracias, Javier. Ha sido un repertorio de experiencias increíbles. Y ahora es el turno de Jordi. Yo he compartido escaño con Jordi. Él era el portavoz del grupo parlamentario, de aquellos 9 diputados, cuando Ciudadanos hizo el gran salto, el gran éxito de conseguir pasar de 3 a 9 diputados. Y recuerdo perfectamente sus intervenciones en los plenos, eran de las más escuchadas. Recuerdo como un diputado d'Esquerra un día me dijo: jo únicament entro quan parla el Jordi perquè em diverteix molt. Y ha sido un grandísimo diputado y, como digo, uno de los que más ha combatido el independentismo. Y yo sé que a él le duele ver cómo el Partido Socialista ha hecho un enorme entreguismo a ese separatismo, cómo el Partido Socialista de Cataluña, y en este caso hoy, por ejemplo, el Partido Socialista Obrero Español, puede tender la mano o puede verse enredado en las redes de ese independentismo, llegar a pactar con ellos, blanqueando todo lo que han hecho. Hemos oído a algunos de los responsables del Partido Socialista pedir indultos o dejar ver que se pueden pedir los indultos en el futuro de aquellos que están siendo procesados por el golpe del 1 de octubre. Y yo creo que es importante que remarquemos que no podemos permitir que Pedro Sánchez llegue al gobierno de España con el riesgo que eso supone de que vuelva a pactar con los independentistas y con los EH Bildu para cederles aquella parte que no les corresponde y que
que cometan el error de debilitar las instituciones españolas, de debilitar nuestra democracia, de poner en riesgo nuestra libertad. Yo creo que Jordi es uno de los máximos exponentes de ese combate y quiero que nos cuente cuáles han sido sus experiencias, no solo estos años que ha sido el rey de Twitter con sus zascas, sino que yo creo que lo ha utilizado muy bien. Sabemos que las redes sociales son un instrumento fenomenal para emitir nuestras opiniones, nuestras ideas, y yo creo que también su trabajo como asesor en el Parlamento Europeo ha sido determinante para la defensa de esa libertad, de la democracia y de ese proyecto de unión y solidaridad que supone la Unión Europea, que son los fundamentos y los valores fundamentales de la Unión Europea, y cómo él lo ha hecho cómo se puede demostrar cómo sin desempeñar un cargo público se puede trabajar de manera intensa y firme en defensa de la libertad y de la democracia. Bueno, primero me permitiréis que diga aquello que dicen que dijo Fray Luis de León, lo que dijo Unamuno seguro, y lo que dice Pedro Sánchez que dijo San Juan de la Cruz, que era, como decíamos ayer, no hay nada como tener buenos amigos, estar rodeado de ellos, y como dije hace 5 años, en esta vida no es muy importante tener muchos amigos, sino tener los mejores. Y yo tengo los mejores, agradeciendo a mi querido amigo que me haya decidido incorporarme a su proyecto, a Garicano, que es un lujo poder compartir con él los próximos años, espero, política y acción política en Europa. Pero quiero especialmente agradecer a 2 personas que estos años han sido especialmente importantes para mí. En primer lugar, Juan Carlos Girauta, que está de espada toledana por ahí, está forjando su acero en Toledo. Y a mi querido amigo, ¿cómo te llamas? Javier Nart, sin los cuales seguramente estos 5 años hubieran sido mucho más complicados. Tuve su calor y su amistad desde el primer momento, y gracias a ellos esta etapa complicada, no voy a decir difícil, complicada, intensa, dejamos en intensa, hubiera sido más difícil. Por lo tanto, un agradecimiento personal primero por su amistad, pero también por su trabajo, porque decía Nart que yo había sido un diputado en la sombra. No, los diputados realmente han sido Juan Carlos Girauta, que ha hecho un trabajo formidable, hizo un trabajo formidable el tiempo que estuvo en Bruselas. Javier Nart, que es imposible poder explicar el ingente trabajo y la labor tan importantísima que ha desarrollado en el Parlamento. Aquello que decimos muchas veces, que lo importante no es el número, en este caso es cierto. Este diputado ha conseguido transformar la imagen de España en el Parlamento Europeo después de décadas de abandono por parte del Partido Popular y del Partido Socialista. Javier Nart ha sido no solo un puntal, sino un dinamizador de una estrategia de presencia activa, de combate activo frente a las mentiras del nacionalismo en Bruselas. Y lo ha hecho él con una agenda que, desde luego, quien la viese diría, es imposible que una persona pueda asumir tanta responsabilidad. Y lo ha hecho. Lo ha hecho con una entrega formidable y ganándose un reconocimiento en el Parlamento Europeo y en otras instituciones europeas que es bueno que conozcáis como compañeros suyos que sois, porque de verdad pocas personas con tanto prestigio como Javier Nart en Europa. Pero también es importante conocer el equipo que rodeaba a Javier Nart. Por ejemplo, aquí tenemos a nuestro querido Adrián, que también va en la lista. Por favor, levántate. Por favor, por favor. Adrián, también lo tenéis que saber, Adrián ha coordinado todo el equipo de trabajo en Bruselas y ha hecho eso que es fundamental en cualquier equipo, que es el tejido conjuntivo. Él ha sido capaz de coordinar, agrupar, orientar, ha hecho un trabajo que no se ve, extraordinario, tiene una agenda que muchos primeros ministros quisieran tener, ¿verdad, Adrián? Y que creo y espero que se recompense consiguiendo su condición de eurodiputado también. Sería un privilegio también trabajar con él y con todas las personas que trabajan en el equipo de Bruselas. Adriana, sí. He tenido el injusto error de no acordarme de Adrián. Pero es normal, porque lo ves cada día. Lo veo cada día. Pero lo que ha dicho Jordi es rigurosamente cierto. Adrián es la persona en la sombra, es la infantería de apoyo, donde el Estado Mayor sin infantería no sirve para absolutamente nada. El punto es que ahora yo paso la infantería y él será el Estado Mayor.
Pero bueno, la infantería y el Estado Mayor no funciona tampoco sin una buena línea de suministros, ¿eh? Entonces, nuestros compañeros y compañeras que trabajan en Bruselas, en el equipo, Adriana, Leticia, bueno, me dejo Verónica, me dejo muchos. Pero acordaos de ellos, porque sin ellos todo esto no sería posible. Y voy a empezar ya, vamos al grano. Los agradecimientos ya están dichos. Yo lo que quiero decir es que Ciudadanos se toma tan en serio Europa como que envía a aquellos que entiende que son mejores para defender Europa. Hay algunos que se la toman tan poco en serio que mandan a Puigdemont. Esto que es gracioso, a mí me parece gracioso que alguien considere que Puigdemont es el máximo representante que pueden enviar al Parlamento Europeo, denota también esa falta de compromiso con las instituciones europeas que tiene el nacionalismo. ¿Por qué? Porque el nacionalismo es un enemigo de Europa. Decía Puigdemont que la Unión Europea era un club de estados caducos. Europa lo que defiende es la unión, y en tanto que defiende la unión es una amenaza para aquellos que buscan la desunión. Es una amenaza porque Europa defiende la libertad, y por lo tanto es una amenaza frente a aquellos que defienden la diferencia y aquellos que son enemigos de la libertad. Defiende la democracia y el respeto a la ley, por lo tanto Europa es una enemiga de aquellos que la violan. La intervención de Timmermans, creo que fue antes de ayer, fue sensacional. Yo creo que habría que grabarla en bronce, como hacían los romanos, sobre mármol, y que la leyeran, y cada vez que digan algo por Twitter o en directo, leer lo que decía. El respeto de la ley es la base de una democracia. Y una democracia que se fundamenta y tiene como objetivo la libertad, si no cumple la ley, es una enemiga de la libertad. Entonces, nosotros no, porque ellos ya lo han hecho. Vamos a seguir la estela que tanto Javier como Juan Carlos han abierto en Bruselas, porque tengo que decir, más el resto de compañeros en su momento UPyD, que trabajaron de esa forma conjunta, fueron los primeros que entendieron qué pasaba en Europa, qué había sucedido en los últimos años en Europa, en las últimas décadas en Europa, de manos del nacionalismo catalán y vasco, que habían hecho permanentemente una labor de zapa de la credibilidad democrática de nuestro país. Esa leyenda negra que tiene una vertiente histórica, ha tenido una vertiente política muy intensa por la labor de traidora y desleal de unos representantes de España que en Europa trabajaban contra España. Y trabajar contra España es trabajar contra Europa, porque aquellos que atacan la libertad y las democracias atacan a la Unión Europea. Quien pretende dividir un país de la Unión Europea, divide Europa. Y Europa se llama Unión. Es la Unión Europea. Yo siempre les decía, yo creo que sois mucho de bola de drag Z porque no habéis visto Barrio Sésamo. Pone Unión Europea, no Desunión Europea cuando llegáis allí. ¿Veis que ponga Desunión Europea? No, pone Unión Europea. La unión significa no dividir. La unión significa no enfrentar. La unión significa colaborar. Tener adversarios, no enemigos. Los adversarios corren todos en una dirección. Cada uno intenta ganar, evidentemente, pero se corre juntos, se respetan las reglas. Vosotros buscáis enemigos para luchar. Y Europa se construyó para evitar las luchas, para evitar los enfrentamientos, para evitar la desunión. Porque la desunión lleva de manos de irresponsables al enfrentamiento. Europa ahora mismo se ve amenazada. Europa siempre ha estado amenazada. Los ideales de Europa no es solo una construcción política. Europa es un ideal de libertad. La Europa que entendemos es heredera de Atenas y de Roma, del humanismo, de la ilustración, siempre reflexionando sobre sí misma, siempre buscando, siempre avanzando, siempre ha tenido enemigos, porque la libertad siempre los tiene. Esos ideales están amenazados por aquellos que combaten los ideales de la libertad. Este populismo contrario a la libertad, que es profundamente iliberal, en el sentido que va en contra de los argumentos nucleares de la masa, de la argamasa de la idea de Europa, que es la libertad de pensamiento, de opinión, de credo, la libertad. Europa siempre ha estado amenazada, porque siempre hay amenazas contra la libertad. Ha estado amenazado en sus ideales, pero en su construcción política, que busca plasmar en derechos a los ciudadanos europeos esos ideales, porque los ideales, si no bajan al suelo, no sirven de nada. La gente tiene que ver que esos ideales de igualdad, de libertad, son para ellos algo que pueden tocar. Europa ha cometido muchos errores. De hecho, una parte de nuestra propuesta, la propuesta que Luis ha liderado,
se fundamenta en vamos a corregir aquello que Europa podía haber hecho mejor. Porque es muy fácil decir siempre lo mal que se hace. Vamos a intentar hacerlo mejor. Y ese hacerlo mejor es convertir los ideales y la política en cosas que los ciudadanos identifiquen. Que si vuelve a haber una crisis, Europa les dé la mano. Que si vienen hombres de negro no sea para mirar únicamente los presupuestos, sino para ver las listas de desempleo, o las listas de desahuciados, o las colas de la sanidad. Es decir, que esa Europa entienda que como construcción política, como todo Estado, tiene que responder a las necesidades de sus 512 millones de habitantes. Y que será entonces cuando ese ideal político podrá nutrirse y podrá ir de la mano de los ideales que le han construido, esos ideales que nos hacen grandes, que hacen que Europa sea un referente y un faro global y una amenaza. Para terminar, vamos a ir a Europa a evitar que Europa se rompa. Hay muchos que la quieren romper, hay muchos patriotas de banderita. A mí a bandera no me gana nadie, a patriotismo tampoco. Pero defender la bandera de España es defender la bandera de Europa. Porque hay muchos patriotas que están colaborando con los enemigos de Europa, que buscan destruir Europa, porque divididos somos más débiles. Europa, mira, os voy a poner un ejemplo. Hoy salía la noticia de que Estados Unidos va a imponer sanciones a las empresas que han invertido en Cuba, recuperando una ley, la Helms-Burton, de hace 20 años. ¿Os imagináis que España no estuviera en la Unión Europea? ¿Os imagináis en Europa una España frente a un Trump que está empezando a levantar fronteras y aranceles? ¿Cómo podría negociar? Pero estamos en un club, no, estamos en un proyecto político de 500 millones de habitantes que puede negociar y que requiere seguramente mejorar sus instrumentos, mejorar sus mecanismos, pero que va a poder negociar. Y esos intereses, pasa que casi nunca nadie nos los explican, vamos a verlos beneficiados. Por lo tanto, defender España es defender Europa. Y defender Europa es defender España y defender Cataluña. Y por eso vamos a estar allí vigilantes para que nunca más los grandes partidos nos dejen abandonados a nuestra suerte, y vamos a hacerlo siguiendo la estela de nuestros dos grandes amigos y dos grandes diputados. Gracias a todos. Muchas gracias, Jordi. Muchas gracias, Jordi. Tenías razón, ¿no? Es sorprendente cómo 75 años después de haber derrotado a los fascismos, 30 años después de la caída del muro de Berlín, de haber conseguido cimentar esa Unión Europea, esa construcción europea que es el espacio más importante, y esto Vargas Llosa lo dice siempre, todo el mundo quiere venir a Europa porque es el espacio de democracia y libertad más importante del mundo, el espacio de mayor estabilidad social y económica del mundo, en donde las libertades están protegidas. ¿Cómo es posible que ahora nos veamos frente a países en donde resucita ese fascismo, ¿no? Lo hemos visto en Austria, lo hemos visto en Polonia, lo estamos viendo en Italia, ¿no? Se repliegan sobre su propia identidad, y yo creo que eso pone en riesgo ese espacio de solidaridad, de unión, de libertad y de democracia que es Europa, y hay que combatirlo. Y a mí me gustaría que nos contaras, Luis, cuáles son tus principales proyectos y tus principales objetivos para parar a esos populismos y nacionalismos que quieren destruir Europa. Bueno, muchas gracias, Karina. Diremos en el futuro que estuvimos presentes en el regreso triunfal de Jordi Cañas, y yo me sentiré muy orgulloso de haber tenido mi granito de arena en propiciarlo, así que es un verdadero orgullo. Y oíros le recuerda a uno una cosa muy importante, y ver a Julia Moreno y a Alex Serra aquí también, los vicepresidentes de Sacabat y el coordinador de la OEP, que hay este desprestigio de la política que está, este cinismo sobre la política que está siempre tan de moda, ¿no? Últimamente, que es que los políticos esto y los políticos lo otro, etcétera. Y ver a Jordi, ver a Javier aquí nos recuerda a todos que hay otro tipo de políticos, que hay políticos de convicción, hay políticos que están ahí luchando, no porque van a ir en un coche oficial que les da igual, no porque vayan a medrar o a tener la vida fácil, sino que porque han buscado una vida difícil, y una vida difícil que es una vida de lucha por unos ideales y por unas ideas de libertad y unas ideas de igualdad y de unión para todos. Javier, cuando recibo una llamada suya o cuando le intento llamar, pues no sé si va a ser desde Albania o desde Nepal. Tuvimos una ejecutiva hace un año
en la que Javier venía de Nepal, que estaba haciendo de observador, se volvió a Nepal después de la ejecutiva. Hizo 4 viajes Nepal-Madrid en una semana, que os podéis imaginar. ¿Por qué? Pues porque tiene esos ideales y porque creen esas cosas. Y la lista que hemos conseguido poner, para presentar para estas elecciones, pues está llena de personas así. La verdad es que cuando yo lo pienso, pienso en gente que ha defendido esos ideales, venga de donde venga, ¿no? Pero que cree en esos ideales. Pues Maite Pagaza, que está en el número 2, que es una mujer que hay que oírla y se le caen las lágrimas de emoción de una persona con ese coraje y esa bondad esencial, ¿no? Y detrás está Soraya Rodríguez, a la que hemos visto 3 años pelearse todos los días para evitar que Sánchez pasara aquellas líneas rojas que se trazaron en el Comité Federal del Partido Socialista de diciembre del 15, cuando se dijo con claridad que no podía gobernar con los votos con los que ha terminado gobernando, y Soraya, que se lo ha estado recordando a diario, y detrás Javier Nart, que bueno, pues que es un orgullo y casi me avergüenza estar delante de él. Y detrás Bauza, que hizo en Baleares ese trabajo por la igualdad lingüística, y luego Jordi Cañas, que bueno, pues que os voy a decir que no sepáis. Es decir, gente que realmente no está ahí, nunca estaba ahí a medrar, nunca estaba ahí porque era la única vía, porque la política era lo único que conocían. Son gente que tiene una valía a prueba de todo, y sobre todo unas convicciones que realmente mueve montañas, ¿no? Cuando tienes una persona así, una sola persona, pues puedes cambiar muchas cosas, ¿no? Javier realmente aquí ha dado mucho crédito a mucha gente, pero la realidad es que se ha partido la cara muchas ocasiones. Él solito ha sido el que ha movido a todos los demás a la acción durante todos aquellos meses. Os puedo contar que antes teníamos unos compañeros de viaje en ALDE que ahora no tenemos, que eran unos compañeros de viaje con los que no estábamos muy satisfechos, como os podéis imaginar, porque no eran ni liberales ni demócratas, el partido que es la Alianza Liberal Democrática Europea, y en esa salida por unanimidad de la Comisión Ejecutiva de ALDE y por casi unanimidad del Consejo luego de PDCAT, Javier ha tenido ha hecho un trabajo imprescindible, como lo ha hecho Adrián. Esas convicciones son las que nos van a llevar a dar esa batalla allí. ¿Qué queremos hacer? Bueno, queremos hacer muchas cosas, ¿no? Pero sobre todo queremos traeros a vosotros y que nos ayudéis a traer al resto de la sociedad esta idea de que ha comentado Karina, que han comentado todos mis demás compañeros, de que Europa está en un momento muy peligroso y muy importante. Lo que hemos visto en el Reino Unido con el Brexit, lo que hemos visto en Cataluña con ese intento de ruptura de la convivencia, que en algunos casos ha triunfado, como hemos visto esta semana, es un anticipo de lo que podría suceder si no ponemos frenos, si no ponemos una línea roja muy clara y decimos que por ahí no se puede ir. Pero también creemos que luchar contra el populismo y contra el nacionalismo requiere también luchar contra las causas del populismo y el nacionalismo. Y lo que ahora sucede en Europa, y sucede en España en particular también, es que cuando preguntas a la gente, nosotros hemos hecho una encuesta desde ALDE en todos los países europeos, y hemos preguntado a la gente cómo se sienten. Y las 3 cosas que menos se sienten, el 6%, el 8%, el 4% dicen sentirse, pues es felices, tranquilos y relajados y confiados en el futuro. Y las cosas que más se sienten, el 36%, el 34%, el 35%, es ansiosos, preocupados y atemorizados. Esos son los europeos de una sociedad, la sociedad más próspera de la historia de la humanidad, que ha conseguido más logros en todas las dimensiones. Lo vemos, ¿no? Yo he venido ahora del aeropuerto y realmente es que, claro, o sea, ves la prosperidad que se ha alcanzado, la ves en todo, ¿no? Y sin embargo la gente tiene miedo y tiene ansiedad. Y si queremos luchar contra el populismo, tenemos que luchar
con nuestras ideas contra ese nacionalismo y ese populismo, también tenemos que luchar contra lo que les hace sentir esa ansiedad. Y desde Europa eso lo tenemos que hacer como lo tenemos que hacer desde el Gobierno de España. Se trata de poner esos cimientos, y Jordi lo ha dicho mejor de lo que yo lo hubiera podido poner nunca, ¿no? Que esos hombres de negro no sean nunca los hombres de negro que rescatan bancos en el futuro, sino sean los hombres de negro que rescatan sociedades, ¿no? Que cuando la gente siente este miedo con el cambio tecnológico y siente que no está segura de, ¿y el futuro de mis hijos va a ser realmente mejor que el mío? ¿Esto está avanzando? ¿Mis pensiones? ¿Qué va a pasar? Que nosotros seamos capaces de dar esa seguridad y de poner todas esas herramientas desde Europa, desde la política monetaria y fiscal que Europa necesita para que estas cosas no vuelvan a pasar, hasta el seguro de desempleo común en Europa que tenemos que poner en marcha para que Europa también tenga esa perspectiva social, hasta ponerle límite sobre todo cuando piensas en la globalización, a la acción que está tomando China, que es una actuación que verdaderamente no tiene freno, porque pensábamos que China iba a ser una potencia que a medida que fuera alcanzando prosperidad económica iba a ser mucho más democrática, y no lo está siendo. Entonces Europa, unida a esas cosas, a las actuaciones de Trump, es la que tiene que dar respuesta en bien de los ciudadanos. Los ciudadanos tienen que saber siempre que Europa está ahí para ellos, que ellos cuentan con Europa y que Europa está para que tengan una vida mejor. Y nosotros estamos allí, todo el equipo, para resolver problemas, no para crearlos, y para que los ciudadanos tengan una vida más próspera, más democrática y más libre. Y yo solo os quiero decir, para terminar, que es un absoluto lujo el poder hacer esa batalla con la gente con la que lo voy a hacer. Casi no puedo esperar a tener esas reuniones de los lunes que vamos a tener el equipo para preparar la semana y escuchar a compañeros como estos, ¿no? Es un absoluto lujo, y supongo que muchos que estáis aquí pues os moriréis de envidia, y yo casi me muero de envidia de pensar en ello, lo que va a ser poder contar con gente de ese nivel allí, ¿no? Entonces, bueno, os agradezco todo lo que hacéis desde aquí, y lucharemos por que sirva para algo. Gracias. Y ahora, poco para acabar este acto, yo quiero lanzaros una pregunta. Ahora mismo comentabas, ¿no?, cómo se sienten los ciudadanos europeos, ¿no? Yo creo que todos tenemos en realidad un sentimiento que nos preocupa, y es ese alejamiento, ¿no? Vemos las instituciones europeas, allí donde se toman las decisiones, donde realmente se toman decisiones que nos afectan al día a día. Hace pocos días, con el joven diputado de Lérida, estábamos en una conferencia de un alto funcionario de la Unión Europea que nos decía que desde las medidas que se toman para mejorar los efectos del cambio climático, las medidas que se toman para mejorar esa coordinación entre los diferentes sistemas de justicia europeos, las decisiones que se toman sobre cuestiones universitarias, sobre cómo homologamos los sistemas universitarios. Pero, sin embargo, en nuestro día a día no somos conscientes de la importancia que tienen las decisiones que se toman en la Unión Europea. Y ahora, también, además de concienciarnos de eso, tenemos que ser conscientes de cómo se está poniendo en riesgo los valores de convivencia, esos valores de libertad, de democracia, de unión, de solidaridad, porque al fin y al cabo la Unión Europea, como decía Jordi hace un rato, es una construcción basada en la solidaridad, en el equilibrio territorial, en cómo los que tienen más apoyan a los que tienen menos para crecer, para la igualdad de oportunidades. Entonces, yo quiero lanzaros a todos vosotros la pregunta, ¿no? ¿Cómo hacemos para aproximar esas decisiones europeas a los ciudadanos? ¿Cómo hacemos para sentir las instituciones europeas como propias? ¿Y cómo hacemos esa pedagogía para hacer entender que todas las decisiones que se toman allí nos afectan, por muy alejadas que las veamos, por muy burocratizadas que veamos las instituciones, son decisiones que nos afectan en nuestro día a día, y la importancia que tienen estas elecciones en todos los sentidos de nuestra vida, ¿no? ¿Quién empieza? ¿Susana? Sí, fácil. Fácil. A ver, la Unión Europea es un espacio de libertad, seguridad y justicia, ¿no? Y entonces creo que es muy importante que sintamos Europa no solo en las instituciones europeas, sino, por ejemplo, también en la Universidad Autónoma de Barcelona. O sea, luchar por Europa es luchar por la libertad. Y entonces la lucha por la libertad
y por la seguridad y por la justicia no es solo desde las instituciones europeas, no es solo desde Moncloa, no es solo desde Cataluña, sino en cada trocito, en cada universidad, en cada espacio privado y público es Europa, ¿no? Y hay que lucharlo cada día, absolutamente cada día. Entonces, cuando veo a los chicos de Sacabat y profesores, ¿no? Porque también ayudaron profesores de la Universidad Autónoma de Barcelona, no todo el mundo es INDEPE en la Universidad Autónoma de Barcelona, estaban luchando por la libertad, estaban luchando por Europa. Entonces, creo que en este reto o en esta perspectiva que tenemos en adelante, también tenemos que asumir que cada uno de nosotros somos ciudadanos europeos, y como ciudadanos europeos tenemos la responsabilidad de construir Europa, de seguir construyendo, de seguir refundando Europa por un espacio, para que siga siendo un espacio de seguridad, libertad y justicia, pero además para que sea un espacio mucho más solidario y en donde todo el mundo tenga su espacio. O sea, esa responsabilidad de la ciudadanía europea yo creo que es fundamental, y por eso está en cualquier rincón, no solo en Bruselas, sino también, es que os estoy mirando todo el rato, también en la Universidad Autónoma de Barcelona. O sea, que cada cosa que hacemos cada uno de nosotros por seguir adelante, por el proyecto ciudadano, Luis, es luchar por Europa, y en eso, así lo veo fácil, o sea, difícil, o sea, el trabajo es duro, pero la idea es fácil. Javier, tú eres abogado y has ejercido durante mucho tiempo como abogado. Y ahora comentaba Susana que Europa es un espacio de seguridad y justicia, y se había trabajado mucho para construir esa homologación de sistemas judiciales y de sistemas de justicia entre los diferentes países europeos. Y la verdad es que últimamente no estamos demasiado satisfechos con esa colaboración que nos ofrecen otros países europeos en las decisiones judiciales. Dinos cómo podemos avanzar en que se haga realidad precisamente ese espacio europeo de seguridad y justicia. Bueno, en la Unión Europea hay espacios. La Unión Europea es un magnífico proyecto y realidad, pero que tiene situaciones evidentemente necesariamente mejorables. La armonización fiscal es un hecho básico. No puede ser que existan países que actúan como corsarios. Saben ustedes que los corsarios, la diferencia que tienen con los piratas es que los piratas hacían lo de los corsarios pero autónomamente, y el corsario hacía lo del pirata pero con una patente de corso que le daba el Estado en correspondencia. O sea, eran exactamente igual de bandidos, pero unos eran legales y otros ilegales. Bueno, pues tenemos unos bandidos legales en la Unión Europea que se los voy a nombrar: Luxemburgo, Holanda, Gran Bretaña, etcétera, que actúan como corsarios depredando sobre la fiscalidad de otros. Irlanda, por ejemplo, la República de Irlanda. Todo esto tenemos que homogeneizarlo, como también el sistema judicial, y entro en la pregunta. El hecho de que en Alemania se haya tomado una resolución y en Bélgica se tome otra es consecuencia de que los sistemas jurídicos no están armonizados, y en consecuencia una tipificación penal en un lugar es diferente de lo que existe en la otra, y por lo tanto la euroorden actúa dentro de lo que significa la coherencia de cada Estado dentro de un acuerdo general, donde los delitos de violación, los delitos de robo, los delitos de asesinato son homogéneos, pero otros en cambio se corresponden a las particularidades de cada país. Esto tiene que homogeneizarse, automatizarse, porque no puede ser que el delincuente tenga un espacio Schengen glorioso y en cambio la justicia tenga un espacio con lo que se llamaba entonces, y los viejos me recordarán, los fielatos. ¿Se acuerdan ustedes que al llegar a cada municipio pagabas el correspondiente peaje del municipio de Amurrio o de la Almunia de Doña Godina? Bueno, pues esto tiene que acabarse. Amurrios, yo soy de País Vasco, o sea que con todo el respeto, pero en fin, vivimos en un espacio más grande. Pero hay algo que quería mencionarles. Estamos en el imperio del sentimiento y en el desierto del pensamiento. ¿Qué significa esto? Lo que significa es que la Unión Europea es tan importante que lo que cada uno de nosotros recibimos aquí en España, en un casi 80%, viene de Europa.
Entonces, ¿cómo es posible que estemos más preocupados por las carajadas, ocurrencias y tonterías de doña Ada Colau, que declara, por ejemplo, al almirante Cervera fascista, a pesar de que en Cuba los cubanos, que no son, me da la impresión de esa línea, lo tienen declarado héroe nacional, y donde Raúl Castro, que ya saben ustedes quién es, que tampoco goza de mis simpatías, pero sí de la Ada Colau, lo considera un héroe, y hay un monumento a los soldados españoles que dieron con honor su bandera en las colinas de San Juan, al lado del monumento a los Mambises, y está hecho por los cubanos. Bueno, pues aquí tenemos una serie de analfabetos funcionales que lo que realizan, pero claro, todo eso... Todo eso, saben ustedes, se corresponde con las cosas que aparecen en la prensa. Entonces, esa especie de dramatización patética es lo que importa, porque el sustrato de lo que significa la decisión, eso desaparece. En Europa, lo que se hace es ir creando una normativa, un cuadro de incardinación y de unidad, donde el espectáculo subjetivo de agarrarse por las solapas y decirse cosas no existe. Existen discrepancias, pero existe construcción. Existe pensamiento, a Dios gracias, y no se produce el sentimiento. En el caso, por ejemplo, del independentismo, y les hablo de Europa. Óigame, aparte de esa cosa que es decir, derecho a decidir, que significa derecho de autodeterminación, con lo cual toda la doctrina general de Naciones Unidas se va al garete, porque claro, estos señores son adánicos, antes de ellos no hubo nadie y después tampoco. Por lo tanto, el mundo nace y termina en su santísimo ombligo, que es un ombligo, yo le diría, de características siderales. En realidad viene a ser como un agujero negro donde desaparece todo lo que significa el espíritu crítico y el conocimiento, queda absorbido por sus ensoñaciones. Pero, por ejemplo, cuando uno lo que quiere pretender es la independencia, es algo así como decir, mire usted, yo me voy a casar con alguien, pero acto seguido no la voy a ver en mi vida ni me interesa su persona. Ese es un contrasentido, carece de toda lógica. Uno cuando hace algo es para algo. Cuando se compra un coche es para circular, no para tenerlo en el aparcamiento y además no tener carnet. Eso carece de todo sentido. Bueno, alguien de los gloriosos independentistas le ha explicado a esa Cataluña profunda, que además es la Cataluña carlista. Si ustedes se cogen las guerras carlistas, verán cómo el territorio se sobrepone, como en el País Vasco, el territorio Bildu, el territorio etarra, era el territorio carlista, donde las ciudades que eran liberales no tenían absolutamente nada que ver con lo que ahora está ocurriendo, tanto en Cataluña como ocurrió anteriormente en el País Vasco. Pues bien, ¿por qué no les preguntan, óigame, ¿a ustedes les parece que el programa agrario común va a afectar de alguna manera una vez que se produzca la independencia? Lo dijo Jordi Pujol, y esa fue una de las cosas que realmente es verdad. Si se produce la secesión, salimos automáticamente de la Unión Europea. Esto lo dijo en la Universidad de Verano de Prades, creo que es, en un año anterior de que se produjera, vamos a decir, la asunción de sus pecados originales, que son pecados originales de la Sagrada Familia, no la de Gaudí, la suya, en donde, pues en fin, había unas ciertas modificaciones de la ubicación del dinero, que en último término era lo que se llama la socialización de los bienes públicos, socialización hacia uno, claro. Pues a alguno les ha dicho, a los honestísimos agricultores de la Vega de Urgell o del Puigcerdá o de Berga, óigame, si se quedan ustedes sin la PAC, que es el Programa Agrario Común, porque salen ustedes de la Unión Europea, ustedes pueden seguir produciendo y ustedes pueden seguir viviendo. Sí. Sí, sigan adelante. Segundo, si ustedes van a tener que exportar las peras de Lérida o van a tener que exportar sus productos agrarios con aranceles, que ahora no los tienen, ¿ustedes van a poder seguir viviendo? Sí. Pues vaya por la independencia. Tercera cuestión, en el momento en el que desaparecen lo que son los acuerdos funcionales, generales, en temas pesqueros, por ejemplo, donde Cataluña tiene un sector corto, pero en fin, hay otros. Por ejemplo, la alfalfa. Cataluña exporta alfalfa, no digo a los burros chinos, sino a los chinos, quiero decirle. Los burros ya tienen ellos su emblema nacional, que es aquí en Cataluña, pero... esa exportación de alfalfa
Se hace porque hay un acuerdo de la Unión Europea con China, porque si no hay ese acuerdo tendrán que comerse los burros catalanes su propia alfalfa, y creo que aunque hay muchos no darán suficiente. Todo esto es la Unión Europea. Y eso es fundamental, eso es vivir cada día. En último término, miren, la política no es la virguería de una serie de señores que se dedican a sus propias ensoñaciones. A mí, por ejemplo, me apasiona el buceo, pero el buceo me lo hago yo y me lo organizo yo. Yo no metería nunca a mi hijo en una cueva en 1100 metros de profundidad, cosa que me apasiona. Pues mire usted, son cosas mías, pero yo me lo hago para mí mismo. Lo que no hago es llevar a alguien que no sabe bucear, que no conoce lo que va a hacer, al cual le llevo a una aventura donde yo saldré, pero él se quedará atrás, porque los políticos, saben ustedes, son como los corchos, son insumergibles. Cuando los meten para abajo, flotan. Sobre todo algunos. Y dicho lo cual, yo lo que les rogaría a todos es que orillen el sentimiento, que es algo íntimo, y funcionen con el pensamiento, porque el pan nuestro de cada día, dánosle hoy, no viene del maná de Dios, viene de nuestro trabajo y de nuestra situación. Y esto se llama la Unión Europea. Gracias, Javier. Insuperable. Bien, por algo tiene fama de ser. Una única última cosa. Mandar un mensaje de afecto, de respeto y de admiración a un compañero que no está aquí con nosotros porque está trabajando para nosotros, que es Matías Alonso. Bien, pues vamos con la pregunta para Jordi. Otro de los grandes objetivos de la Unión Europea es que consiguiéramos hablar todos los europeos con una sola voz, y para eso había que ir unificando también las representaciones diplomáticas en los diferentes países europeos para conseguir que ante conflictos internacionales o ante posicionamientos políticos importantes, Europa tuviera una sola voz y evitáramos esas distorsiones que en algunas ocasiones se producen cuando un país se posiciona a favor de una determinada decisión o de una determinada cuestión internacional y otros lo hacen a favor de otra o en otro sentido, ¿no? Y tú fuiste uno de los que, curiosamente, denunciaste con intensidad en el Parlamento de Cataluña la creación de un organismo como el Diplocat, que era una especie de lobby diplomático que intentaba tener su propia voz en Europa para difundir las mentiras del independentismo y utilizar precisamente sus contactos y su presencia allí para malgastar, ¿no? Además malgastando dinero público para defender las ideas del independentismo. ¿Cómo podemos combatir eso hoy en día, que creo que todavía está en riesgo, y cómo podemos trabajar para que Europa consiga tener esa única voz? Sí, si me permites, estamos un poco todos presos de aquel viejo dicho de los árboles no nos dejan ver el bosque. Yo diría que las zarzas no nos dejan ver el bosque, ¿no? El problema no es el Diplocat. El problema es el nacionalismo. Eso es una derivada, es decir, eso es un instrumento, es una estrategia, pero no tenemos que desviar el tiro en general. Yo creo que el debate sobre Europa es el debate sobre un reto y un desafío. Yo me niego a aceptar permanentemente esa visión siempre catastrofista de Europa. Se encuentra en una encrucijada, encuentra una crisis europea, la crisis de... La vida es una gestión permanente de problemas. Entonces, la Unión Europea tiene que gestionar sus retos y sus desafíos, como los estados y como las sociedades. El principal enemigo de Europa es el nacionalismo. El principal enemigo de la libertad y de los valores europeos y de la construcción política que es la Unión Europea es el nacionalismo. Entonces, el Diplocat no es más que una emanación, una excrescencia, un instrumento del nacionalismo. Ya está. O sea, es que es tan burdo que lo que hay que hacer es cerrarlo, y lo que hay que hacer es poner unas condiciones para que un ente superestatal no amenace a un Estado de la Unión Europea y por lo tanto a la Unión. Pero más allá de eso, creo que es bueno que reflexionemos en estos ámbitos así, que son familiares, sobre todo, repito, para no equivocarnos en la lectura de los problemas. Cuando analizamos la situación de Europa a día de hoy, tenemos que entenderla como un reto formidable, como un desafío formidable frente al resurgir del nacionalismo. Porque el nacionalismo, el catalán, el húngaro, el polaco o el español,
que también puede resurgir, se fundamenta en unos valores que son contrarios a las sociedades abiertas y modernas. Es decir, la homogeneidad, el egoísmo, la superioridad, y eso es incompatible con la unión. Sí, con una unión que expulse a todo aquel que no se ajuste a eso. Y claro, es muy difícil entender que un proyecto que se fundamenta, que tiene como objetivo una unión política como garantía de libertades de los ciudadanos, es decir, el perfeccionamiento de un ciudadano que vive en esta parte del continente europeo, que se llama Unión Europea, su perfeccionamiento cívico tendría que ser no el nacionalismo, sino un patriotismo, triple patriotismo, el de identidad del país, que puede ser el asturiano, catalán, navarro, euskera, el del país, el español y el europeo, porque ese triple patriotismo perfecciona al ciudadano. Y eso permite avanzar, porque no excluye, porque acepta, integra, es heterogéneo, es complejo. Pero claro, en un mundo que está sometido al miedo, donde se ha instalado el miedo, la incertidumbre, el qué somos y quiénes somos, y como decían aquellos, quiénes somos, de dónde venimos y a dónde vamos, estamos solos en la galaxia o acompañados, pues sois ya muy jóvenes todos, no os acordáis de esta canción, ¿no? Pues frente a eso aparece nuevamente el nacionalismo, que había estado en el permafrost de las ideas, había estado ahí latente, esperando que el miedo, el calor que irradia el miedo, ese cambio climático de las sociedades occidentales, lo ha devuelto a la superficie. Y es lo que estamos viendo que recorre. No el populismo es un instrumento, es un vehículo, es una forma de hacer pasar esos valores como los valores que dan soluciones a los problemas que nos afligen. Frente a eso, más unión, más libertad, más integración, más patriotismo cívico, más ética cívica, es imprescindible. Y entonces lo que haga el Diplocat dará igual. Pero si no se hace nada, si no se velan por esos valores, si no se inculcan, si no se cuidan, si no se riegan, si no se defienden, si no se explican, el nacionalismo triunfará. Pero no solo en Cataluña, en Hungría, y lo vivirán las personas de fuera, los homosexuales, lo vivirán todos aquellos grupos que no formen parte del patrón de lo que uno diga que es ser catalán, español, húngaro o polaco, o europeo. Europa, la fortaleza que tiene a nivel de uso político, es que ahora mismo hay un debate sobre la identidad. Hay debates interesantísimos. Yo creo que tenemos mucha suerte de vivir estos tiempos convulsos, aunque sea una desgracia, pero la vida hay que vivirla. La vida hay que vivirla. O sea, deslizarse por un río tranquilamente, llega un momento que uno se aburre. O sea, uno lo que tiene que hacer cuando llegue lo rápido es no caerse, claro. Bueno, pero uno tiene también que entrenarse para no caerse, ¿no? Y está bien que nos entrenemos. Mire, yo cuando dicen Europa está en crisis, no, Europa tiene un momento formidable para, frente a sus enemigos, cohesionar unos valores. Es decir, las identidades se cohesionan cuando hay un enemigo. Siempre ha sido así. Lo bueno de Europa es que esa cohesión identitaria se fundamenta en valores positivos. Por lo tanto, eso es patriotismo. Patriotismo europeo que tiene que ir unido a un patriotismo español. Yo cuando Ciudadanos ha defendido siempre las identidades compartidas, catalana y española, nuestro famoso corazón con las tres, triple, es porque esto suma. Porque se puede ser profundamente catalán y ser profundamente español y tenemos que sentirnos profundamente europeos. Hay que construir simbólicamente esa pertenencia. Es uno de los grandes déficits de la Unión Europea como proyecto político, que no ha construido ni ha perfeccionado esa identidad positiva europea, que tiene que llegar a la gente emocionalmente. No es una subvención, no es solo una legislación, no es una regla de gasto, es una pertenencia positiva de valores. Los norteamericanos son norteamericanos por unos valores fundacionales. Es su identidad los valores. Los europeos tenemos esos valores. ¿Qué es el Diplocat? Al Diplocat lo castigaremos, lo perseguiremos, tenemos vigilantes, pondremos un guardia de seguridad allí para a cualquier movimiento denunciarlo. Pero no nos equivoquemos. La mejor forma de derrotar el nacionalismo catalán es apoyando a Europa, es defendiendo sus valores.
es evidentemente monitorizando, persiguiendo, denunciando, evitando lo que hacen. Porque uno no puede estar construyendo cuando alguien por la noche viene y te destruye. No es Penélope, ¿no? Estás cosiendo tú por la mañana y por la noche viene uno y te estira todo, ¿no? Y no hay que permitir que unos tíos que con el dinero de todos están haciendo traición. Son traidores. Yo creo que el Código Penal son traidores. Están en Europa. Mira, hay una cosa, y acabo, hay una cosa, yo no me fiaría nunca del que habla mal de su familia, ni que habla mal de su ciudad, ni de que habla mal de su país. No se puede uno fiar de quien habla más de quién es. Es imposible. O sea, hemos tenido eurodiputados fakes. O sea, el señor Tremosa, que fíjate que era muy malo, pues mejor lo que envían, lo peor. O sea, Tremosa no era suficiente. Tenía que ser mucho peor. Ese señor se ha dedicado, no sé, 8 años o 10 años a desprestigiar el país por el cual es representante en el Parlamento Europeo. O sea, yo fuera un ciudadano holandés, un eurodiputado holandés, a mí me viene un señor que solo hace que rajar de su país y dice, oye, mira tú, vamos a ver, tú muy bueno no tienes que ser. Yo de ti no me fío ni un pelo, pero cuando me dé la vuelta está ahí este holandés o de Holanda, fatal, ¿no? O sea, en resumen, nosotros tenemos que hacer nuestro trabajo. Iremos a hacer cosas muy cotidianas, porque esto es así como muy... Pero vamos a trabajar sobre conceptos y vamos a defender ideas. Y esas ideas tienen que nutrir la acción política de la Unión Europea. Y seremos yo creo que en eso estamos todos de acuerdo, ¿verdad? Que vamos a trabajar mucho para que esa construcción política llegue al corazón de la gente. O sea, lo público, las decisiones políticas, las decisiones legislativas, tienen que entenderse sobre unos principios y tienen que animar unos valores. Porque entonces uno los entiende, los hace suyos. No es solo una subvención, una ayuda. Son valores. Y yo creo que lo vamos a poder hacer y vamos a convertir esos enemigos, que es el nacionalismo, en Europa, porque lo que buscamos es la unión y no el enfrentamiento. Gracias, Jordi. Bueno, y ahora turno de pregunta para quien lidera la candidatura. Cuéntanos, Luis, ¿qué medidas concretas podemos defender y podemos aplicar para acercar precisamente esa construcción europea, hacerla sentir como propia a los ciudadanos europeos y hacerles partícipes de la importancia de pertenecer a Europa? Bueno, yo no esperaba una mañana en la que llorara de emoción y de risa en la misma hora, y debo decir que Javier y Jordi lo han conseguido y vosotros con vuestro aplauso, así que eso ya me lo llevo. Europa es muchas cosas, pero hay dos que todos los europeos nombran cuando les preguntan, que son el de Erasmus y el roaming. Lo de que no haya roaming les ha encantado. Entonces, al final, realmente lo que acerca a la gente, en muchos casos, son esas medidas concretas de que estamos hablando que uno las puede tocar, que no es, bueno, ¿qué medidas concretas de esas podemos hacer más allá de lo que queremos defender en Europa? A nosotros se nos ocurre nos proponemos una, que hemos hecho una propuesta completa que presentaremos, que tiene que ver con estas dos que os he contado, que es la idea del Erasmus para seniors, el Erasmus para mayores, para jubilados. El otro día una afiliada de Ciudadanos, cuando estaba presentando el programa de economía con Albert Rivera, se me acercó al final y me dijo, muy bien el Erasmus para Ciudadanos. Dice, porque yo he pagado 3 hijos, 3 Erasmus, y ellos se van por todas partes y yo también quiero hacerlo. Entonces, la idea que tenemos es, vamos a empezar con un programa piloto que no tenga mucho... Un inserso europeo plus, con una idea de, oye, nosotros tenemos el inserso, se lo podemos explicar a los europeos, las personas mayores viajan, mi madre viaja a Alicante y tiene 2 semanas en febrero allí, bien a buen coste. Una idea de que las personas, los jubilados europeos puedan viajar por Europa, que puedan tener alguna actividad cultural, que van a Austria, aquello tenga también una actividad educativa, ir a la universidad, ir a conciertos, que tenga un componente Erasmus también, no solo inserso, sino también Erasmus, que puedan seguir aprendiendo, que puedan viajar.
y que realmente contribuya, igual que ha contribuido para los jóvenes, a hacer la actividad, la Europa mucho más cercana, que contribuya también para las personas que ya no trabajan y tienen también derecho a disfrutar de todo lo que Europa supone. Es una idea muy concreta que espero que nuestros socios luego nos compren y luego los demás países, claro. Muchas gracias, Luis. Yo creo que siendo España el segundo destino turístico del mundo... Pero eso es parte del truco, del almendruco aquí. Está bien. Que vengan, está muy bien que los demás vengan, pero que los nuestros también salgan. Esa es la idea. Bueno, pues muchísimas gracias a todos por venir. Yo creo que hoy hemos tenido un plantel de lujo con Javier, con Jordi, con Susana y con Luis, y creo que todos debemos concienciarnos de la importancia que tendrán las elecciones europeas y de la importancia de que Ciudadanos tenga un resultado excelente. Así que espero la implicación de todos vosotros una vez más en las calles, en las plazas, en las instituciones, convenciendo a amigos, familiares y conocidos de la importancia y la trascendencia de estas elecciones para trabajar por Europa, porque trabajar por Europa es trabajar por la unión, por la libertad y por la democracia. Gracias a todos por venir. Muchas gracias.